Como bien sabemos, el fútbol fue inventado en las Islas Británicas. Sus orígenes datan de mitad del siglo XIX. Y en apenas poco más de un siglo, ya se convirtió en el deporte más popular del mundo. No por nada se lo conoce tradicionalmente como el deporte rey. Siendo el lugar en donde se creó, no sorprende que el fútbol sea la práctica más popular en el Reino Unido. La Premier League inglesa es considerada por una gran mayoría como la mejor liga del mundo. En este canal ya vimos cómo fue que el fútbol evolucionó poco a poco en el país, con el desaparecido British Home Championship. Y más allá de que las selecciones británicas no hayan sido tan exitosas en competencias como el Mundial o la Eurocopa, la popularidad se mantiene. Paradójicamente, ese fanatismo de los británicos por el fútbol no pudo ser trasladado con el mismo impacto a sus antiguas colonias. Uno pensaría que al ser el deporte más popular en el Reino Unido, sus territorios coloniales iban a seguir esa misma tendencia, pero sin embargo no es así. En este video vamos a ver unas cuantas razones de por qué la mayoría de los países que alguna vez fueron parte del Imperio Británico no se contagiaron de la misma manera por el fútbol, y que en cambio adoptaron otro tipo de deportes como prioridad. Sin más que decir, comencemos con un breve repaso por la historia. Si bien el Imperio Británico se estableció como tal a partir del siglo XV y durante años posteriores realizaron diversas exploraciones a lo largo del mundo, no fue hasta siglos después que la corona empezó con su política expansionista, colonizando primero territorios en América, siendo los más importantes los actuales Estados Unidos y Canadá. Y ya comenzado el siglo XIX en otros continentes como África, Oceanía y algunas partes de Asia. Hablar de cómo fue el crecimiento del fútbol en todas estas ex colonias sería algo muy extenso que llevaría más de una hora. Así que en este caso vamos a resumirlos en distintas categorías geográficas. Pero primero vamos a explicar los motivos principales que engloban a todos estos países en particular. Por ejemplo, el hecho de que el fútbol nació, entre comillas, demasiado tarde. En Inglaterra, otros deportes fueron creados mucho tiempo antes que el fútbol. El cricket, por ejemplo, tiene sus orígenes aproximadamente durante el siglo XVI. El rugby, por su parte, se juega desde comienzos del siglo XIX. El fútbol, en cambio, comenzó a practicarse en su versión moderna recién a mediados de este siglo, con la creación del primer club de la historia, el Sheffield FC, en 1857, la Asociación del Fútbol y su reglamento en 1863, y el primer campeonato nacional de clubes de la historia, la FA Cup, en 1871. Para ese momento, el Imperio Británico ya estaba en pleno apogeo y en sus respectivas colonias ya se practicaban otros deportes más antiguos. Ya era demasiado tarde el intentar introducir un deporte tan nuevo y que sea tan popular en un lugar donde sus nativos practicaban otra cosa. Otra razón por la que el fútbol no encajó del todo bien en estas colonias fue también el significado social del mismo. Verán, el fútbol tuvo sus orígenes en lugares humildes, siendo practicado al comienzo principalmente por obreros y empresarios ferroviarios. Esto hizo que durante las primeras décadas sea considerado como un deporte de la clase media y baja, distinto al caso del cricket o el rugby. Ahora bien, la gran mayoría de colonizadores eran parte de la clase alta, por lo que no sorprende que hayan decidido imponer en sus colonias este tipo de deportes en comparación al fútbol. Por su parte, estos empleados del ferrocarril solían ir a trabajar a lugares que no contaban con un pasado colonial británico, como es por ejemplo el caso del Río de la Plata. Por eso es que países como Argentina y Uruguay fueron pioneros en jugar al fútbol fuera de las Islas Británicas. Y aquellos que viajaban a distintas colonias no solían practicar fútbol y preferían otros deportes, como el cricket o el rugby. Ahora bien, vamos ahora a repasar brevemente cómo es que el fútbol fue recibido en aquellos países con pasado británico. El caso de Estados Unidos es único, ya que comparado con otras excolonias, su independencia de 1776 fue muy temprana, casi un siglo después del surgimiento del fútbol. Esto provocó que durante mucho tiempo, en el país de las barras y las estrellas se desconozca por completo este deporte. Los norteamericanos comenzarían a crear sus propias disciplinas como el béisbol, el básquet y el fútbol americano, que se volvieron rápidamente populares. Esto hizo que en cierta manera vivan encerrados en una burbuja, completamente aislados de otros deportes extranjeros como el fútbol. Este se introdujo por primera vez en el país a finales del siglo XIX, aunque debido a la popularidad de los demás deportes ya sentados, el fútbol no pudo alcanzar el mismo interés, y hasta el día de hoy sigue sin tener la misma repercusión que el fútbol americano, el básquet o el béisbol, a punto tal que en el país se lo conoce como soccer, para distinguirlo del fútbol americano, que es un deporte justamente similar al rugby inglés. De todas maneras, hay que decir que en las últimas décadas el soccer fue ganando cada vez más lugar. El país es una superpotencia en el fútbol femenino, y su selección es la más ganadora a nivel mundial. Y en lo que respecta a sus ligas, en los 70 la North American Soccer League se llenó de grandes estrellas, y ahora la MLS continúa con su legado. Aprovechando su enorme economía e infraestructura, la organización de eventos ayudó muchísimo a que el interés por este deporte crezca cada vez más. ¿Podrá su fútbol algún día estar al nivel de los mejores de la historia? No lo sabremos, todavía tienen un largo camino, aunque eso seguro, tienen material de sobra como para conseguirlo si se lo proponen. En Canadá sucede prácticamente lo
mismo, con la diferencia que el deporte más popular allí es el hockey sobre hielo. Su menor densidad de población hizo que el fútbol crezca incluso más lento que en los propios Estados Unidos, aunque en los últimos años el interés fue aumentando, más aún con la clasificación al segundo mundial de su historia en 2022. Nos vamos ahora a Oceanía, donde tanto Australia como Nueva Zelanda tienen al fútbol como un deporte secundario. En el caso de los canguros, son más populares el fútbol australiano, el rugby y el cricket, practicados en su momento por la clase alta. El fútbol o soccer era visto antiguamente como un deporte de clase baja y de inmigrantes, lo que llevó a su crecimiento tardío. Su selección de fútbol jugó solamente un mundial en el siglo XX, Alemania 74, aunque con la llegada del nuevo milenio, los socceroos se hicieron participantes habituales del mundial y su mudanza a la AFC en 2006 le dio mayor competencia en cuanto a nivel, llegando incluso a ganar la Copa Asiática en 2015. Si bien Nueva Zelanda tiene una historia similar, con el fútbol estando escalones por detrás del rugby o el cricket, el soccer neozelandés fue creciendo de forma diferente a la de su vecina, sobre todo en los últimos años, ya que a diferencia de Australia, los kiwis siempre se quedaron en la OFC, donde lógicamente arrasan ante sus rivales de menor nivel, pero esto también les impidió clasificar a menos copas mundiales, apenas 2, en España 82 y Sudáfrica 2010, y que también su nivel futbolístico creciera de forma más lenta. Es por eso que siempre se debate sobre si deberían o no mudarse a la Confederación Asiática algún día. Nos vamos a la región más poblada de la Tierra, donde se encuentran países enormes como la India, Pakistán y Bangladesh. Todos estos con un pasado colonial británico, aunque con un nivel futbolístico bajo teniendo en cuenta la gran cantidad de habitantes en sus respectivos países. En el caso de la India, el deporte más popular es el cricket, donde es potencia. A pesar de esto, su deporte nacional es el hockey sobre césped, siendo también de nivel muy destacado. El fútbol siempre quedó en un segundo plano. Su participación más destacada en este deporte ocurrió en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, llegando a semifinales. Nunca jugó un mundial, aunque sí obtuvo la clasificación al torneo de Brasil 50, pero se retiró argumentando problemas con el viaje, aunque también se dice que se molestaron con la FIFA por impedirle jugar descalzo. Su mejor participación en la Copa Asiática ocurrió en la ya lejana edición de 1964, donde fue subcampeón en un torneo de 4 selecciones. Luego clasificaría solo 4 veces más, para el 84, 2011, 2019 y esta última de 2023 que está por disputarse. Hace algunos años, la Superliga de la India prometía convertirse en una de las mejores del continente, aunque por diversos motivos aún no se pudo consolidar. Al igual que su vecina, en Pakistán el deporte más popular es el cricket, donde también ganaron un mundial, y el hockey sobre césped también es muy popular. Aunque a diferencia de la India, donde su selección de fútbol tiene un nivel dentro de todo aceptable, Pakistán es una de las más flojas de todo el mundo, a punto tal que nunca ganó un partido por eliminatorias al mundial en su historia, y solo lo hizo 4 veces en el camino a la Copa Asiática. De más está decir que nunca se clasificaron a ningún gran torneo, y claramente tienen mucho camino por recorrer. En Bangladesh, por su parte, el deporte nacional es el kabaddi, disciplina que también es muy popular en países del sudeste asiático. El cricket, por supuesto, cuenta también con mucho interés, y en el fútbol sucede una situación muy particular, ya que si bien su selección tiene un nivel bajo en la AFC, clasificando apenas una Copa Asiática en la edición de 1980 y camino al Mundial tampoco tuvieron chances, el llamado deporte rey ocupa un lugar muy importante en el país, siendo muy fanáticos en particular de las selecciones de Argentina y Brasil. En los últimos años se hicieron virales muchas noticias donde se reflejaba el enorme interés de parte de Bangladesh por los dos gigantes sudamericanos. Este crecimiento de popularidad genera esperanzas para que a futuro su propia selección pueda aumentar su nivel de cara a los próximos años. Para terminar, hay que decir que existen otros países con pasado colonial británico que muestran un mayor interés por el fútbol en comparación a los casos previamente mencionados. En África, por ejemplo, el fútbol es el deporte más popular en muchos países, esto debido también a la influencia de otras potencias colonizadoras como Francia o Portugal. En el Caribe el fútbol también es muy importante, además de otros deportes como el béisbol debido a la influencia norteamericana. Pero en conclusión, resulta bastante irónico el hecho que el país inventor del fútbol no haya trasladado ese interés hacia sus respectivas colonias. Pero como ven, todo tiene su explicación histórica y el día de hoy nos despejamos muchas de estas dudas. En fin, si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les habló Futboqueando y hasta la próxima.